La decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno central que anunciaba el presidente a inicio de semana marcaba la actualidad política a nivel nacional y también aquí en Navarra, con diferentes visiones y opiniones sobre lo acontecido y sobre esa decisión del presidente del Gobierno en función del partido al que se le preguntara. Tiene la suficiente relevancia, el suficiente peso la noticia de Pedro Sánchez como para que, en fin, que sea quien lidera Unión del Pueblo Navarro desde ayer y ella será quien haga la valoración. Un punto y aparte. Se acabó lo de permitir que en democracia valga todo. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la mentira. Debería ser una oportunidad, no solo para frenar a la derecha y a la ultraderecha en contra del lawfare, sino también para dejar atrás el régimen del 78. Estabilidad en las instituciones y, desde luego, firmeza para avanzar en esos cambios estructurales que creo que todos ya teníamos identificados. Le sobraban 5 días para hacer perder el tiempo al conjunto de los ciudadanos. Frente a la derechización y al trumpismo, comprometerse con mantener el sistema democrático. Nos ha tomado el pelo y se ha pegado 5 días de vacaciones. Las listas de espera, los casos de bullying o las valoraciones de discapacidad son las materias que más quejas suscitaron ante el Defensor del Pueblo en 2023. En total se gestionaron más de 1.400 quejas, que se recogen en un informe que este martes se presentaba en la Cámara Foral. Las relacionadas con sanidad superan las 117 y el Defensor del Pueblo ha asegurado que el Departamento de Salud ha ido dando respuesta a las quejas transmitidas, aunque son conscientes de que en ocasiones la Administración no es empática con los problemas de algunos sectores con los sistemas digitales. El Parlamento de Navarra y la Universidad de Navarra quieren renovar su compromiso de colaboración. Ambas instituciones desean seguir manteniendo ese vínculo que les une, tal y como aseguraban el presidente de la Cámara Foral y la rectora de la universidad en un acto esta semana en la Cámara Foral. Así firmaban el presidente del Parlamento Foral, Unai Ugalde, y la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, la renovación del convenio de colaboración de ambas entidades para la realización conjunta de diversas actividades a lo largo de 2024. Una cooperación cuyo objetivo es la realización de estudios, proyectos o programas de carácter jurídico, social o político, así como la organización de cursos, conferencias y también jornadas. Este acuerdo da continuidad a las actividades desarrolladas en el marco del Aula de Derecho Parlamentario y de la Facultad de Comunicación, que busca que el alumnado conozca de manera más profunda la labor que se desarrolla en la sede legislativa. Para ello se promueven charlas, visitas de los estudiantes al Parlamento y la organización de encuentros entre estudiantes y parlamentarios. Un vínculo el que une a estas dos instituciones que se basa en el enriquecimiento que otorga el diálogo y el intercambio de ideas. Blanca Regúlez, bienvenida al programa Parlamento. ¿Qué tal está? Eguerdión, gracias, bien. Contenta de estar aquí. Charlamos en una semana, le iba a decir que intensa, pero casi todas lo son últimamente, ¿no? Sí, dentro del Parlamento está siendo intensa la actividad, intensos los debates y también intensa fuera de este Parlamento. Sí. Marcada la actualidad también por esa decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno después de ese periodo de reflexión que abría el presidente. ¿Cómo ha vivido usted estos días y el desenlace final? Bueno, yo creo que ya solo esa carta que envió y la situación la podemos calificar como insólita. Es súper extraño, es inédito, ¿no?, que un presidente del Gobierno de España se tome unos días de reflexión, que además sean 5 días de reflexión, ¿no? Con expectación. Yo creo que con expectación a ver cuál era la decisión que tomaba. Yo creo que se podría haber tomado esta decisión, la decisión que tomó Pedro Sánchez, en esos días de reflexión, ¿no? Yo creo que hay que ser más valiente en las tomas de decisiones, en las posiciones, ¿no? Y entonces yo creo que un presidente de un gobierno como es el de España, hacer un impasse para pensar, yo creo que es raro. Pedía el presidente del Gobierno una reflexión colectiva sobre esa necesidad de una regeneración democrática. Les hemos escuchado a todos ustedes en múltiples ocasiones hablar de esa necesidad de enfrentar el insulto en tribuna en las Cortes Generales, también aquí en el Parlamento de Navarra, de esas palabras gruesas. Quiero decir que no es algo nuevo, ¿no?
No, y además yo creo que desde Geroa-Bai lo venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, que este circo, entre comillas, que se monta en los debates parlamentarios, no tanto en Navarra es más comedido, pero en el Congreso de los Diputados es un verdadero circo, ¿no? Desde los aplausos, el insulto, la forma de tratarse, yo creo que sí que es para que nos lo hagamos mirar, sobre todo algunos más que otros. Pero parece que si no generan los líderes políticos en tribuna, en el atril, esa confrontación, si no dan como un titular potente, parece que los medios no se van a hacer eco, que el mensaje no va a llegar a la sociedad. ¿Eso se puede revertir de alguna manera? Yo creo que la ciudadanía está bastante harta de ese insulto, de esa forma de hacer política, y lo que quiere son propuestas, porque yo creo que si preguntas a la ciudadanía en cualquier debate, ya no solo en el Congreso, sino aquí, de algunas propuestas en lo que ha sido en unos debates, actividad que ha salido el titular, no saben qué ha habido detrás, ¿no? Pero sí sabe que tal ha dicho esto o él le ha contestado, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay que mirarlo, ¿no? Y hacerlo de otra manera. ¿Cómo ven desde Geroa-Bai este escenario que se abre ahora en la política nacional? Decía Pedro Sánchez que iba a ser un punto de inflexión, que se iban a poner en marcha medidas para tratar de evitar todos esos bulos, desinformación, insultos, esa política del fango la llamaba. ¿Cree que realmente va a ser un punto de inflexión, que va a cambiar algo en la política nacional? Yo creo que en esos 5 días de reflexión podía haber marcado ya en su primera intervención qué propuestas hace para contrarrestar esta desinformación, ¿no? Estos bulos, esta forma de hacer política. Lo hablábamos ya en el pleno de hace 2 plenos, hablábamos de una interpelación, además del Partido Socialista, sobre la desinformación. Yo creo que la desinformación es algo que hay que contrarrestar, pero a la vez es complicado de hacerlo, porque tenemos en las sociedades democráticas, defendemos celosamente la libertad de expresión, la libertad de opinión, ¿no? Y compaginar la información, la buena información, la desinformación con la libertad de opinión y de expresión es complicado. Más que nada porque también en las sociedades democráticas intervenir en los medios de comunicación o intervenir en la libertad de expresión no es una de las cuestiones que hagamos gala de ello, ¿no? Porque bueno, lo que pedimos siempre es libertad, ¿no? Para poder opinar. Entonces yo creo que hay un trabajo por hacer, yo creo que se está, y desde Geroa-Bai lo vemos, desde que la ultraderecha ha entrado en las instituciones, ha tenido altavoz, pues esa desinformación ha ido increciendo. Luego hay parte de la derecha, que también, tanto estatal como de Navarra, que también se está uniendo a esa desinformación, a esa forma de crear un relato diferente al de la realidad, un relato que quiere cambiar en la opinión pública. Y sí que hablábamos en ese pleno que la desinformación es algo que ha venido existiendo siempre en todas las épocas. Lo que ocurre que en esta época actual, con la digitalización, lo que tenemos que es que cualquiera tiene un altavoz, cualquier persona tiene altavoz en un momento determinado, y que ese altavoz y esa información que traslada, sea falsa o no, corre por las redes en segundos. Entonces eso es muy difícil de contrarrestar. Claro, pero ¿cómo se puede, dónde está el límite entre esa libertad de expresión y lo que no lo es? ¿Cómo se puede primero detectar y luego combatir, ¿no? Es complicado detectarlo porque hay que diferenciar entre lo que es información equivocada, que puede haber, y bueno, a lo largo de la hemeroteca podemos ver informaciones equivocadas, de la falsa, ¿no? De la mentira, ¿no? De la mentira por cambiar el relato político, por ejemplo, porque no solo se da en política, se da también a nivel económico o a nivel social, pero el de la política es el que actualmente está más en boga. Es muy difícil. Lo que ocurre también con la desinformación es que una vez que se desmonta, que se ve que es falsa esa información, que es un bulo, que las fake news o la posverdad, ¿qué ocurre? Que sigue estando en las redes. Y lo que yo creo que contrarrestarlo es trabajar muchísimo para que la opinión pública, la ciudadanía, tenga criterio a la hora de definir, independientemente de la ideología que uno tenga, que tenga criterio, que sepa distinguir, ¿no? En base a todo su bagaje cultural o al bagaje informativo, que sepa distinguir qué es cierto y qué es no. ¿Qué se puede hacer desde un
Parlamento Autonómico en este caso para tratar de combatir esa desinformación y tratar también de que la ciudadanía sea también un poco más crítica en su elección en cuanto a la información que consume? Yo creo que lo más importante es que cuando subimos a una tribuna o cuando tenemos un micrófono delante, seamos rigurosos con la realidad. Hablabas tú antes del insulto, de esa forma de hacer. Al final, cuando quieres transmitir o quieres ganar al oponente, porque al final aquí lo que se ve es que es mermar, en este caso a quien está en gobierno, ¿no? Desde la oposición se quiere mermar al gobierno, a los grupos que lo sustentamos, ¿no? Que estamos en él, o a quienes están desde fuera también sustentando. Yo creo que se puede hacer de forma honesta y no de forma, pues bueno, tan burda como se hace en muchas ocasiones. ¿Considera que su partido o usted misma ha sido víctima de esa desinformación? ¿Ha visto alguna vez algún titular que haya dicho no, esto? Sí, a ver, muchas veces yo creo que hay claros ejemplos y además que no voy a dar ninguno porque yo creo que eso es, ¿no? No vamos a dar pábulo a desinformaciones, pero hemos tenido en el gobierno del cambio hubo desinformación, en el gobierno anterior también y hemos sido nosotros también cabeza de turco de algunas no desinformaciones, de bulos o incluso de la judicialización de la política, ¿no? Cuando no puedes conseguir algo en las urnas o conseguirlo a través de los acuerdos políticos, porque al final Navarra es una tierra diversa, es una tierra de contrastes ideológicamente también, y lo que está visto y lo que las urnas nos ponen día a día es que, bueno, pues que es diversa y que hay que llegar a acuerdos para poder gobernar, ¿no? Entonces, cuando no puedes conseguir esos acuerdos, pues te dedicas a utilizar de otra manera las instituciones, y en este caso también la institución del Poder Judicial. Este gobierno lleva ya 8 meses en esta legislatura, llevamos ya 8 meses de legislatura. No sé cómo valora hasta el momento la andadura alcanzada, cómo valora sus relaciones, las relaciones de Geroabay con el Partido Socialista, con Contigo Zurekin, cómo está caminando de momento. Yo creo que va bien. Va por la senda que tiene que ir, ¿no? Se van haciendo propuestas que están en el acuerdo programático. Yo creo que ya venimos de una legislatura pasada que bueno, pues éramos los mismos coaliciones y partidos que formamos el gobierno, vamos cogiendo nuestras sendas, evidentemente siendo tres coaliciones y partidos diferentes, tenemos nuestros más y nuestros menos, pero yo creo que va bien. Y además yo creo que se hacen esfuerzos porque vaya bien, ¿no? Porque es la sociedad la sociedad de Navarra la que demanda esa pluralidad, y yo estoy contenta. ¿Que podría ir mejor? Pues igual sí, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Todo se puede mejorar, pero bueno, se van dando pasos y además yo creo que pasos importantes. ¿Cómo se gestionan esas diferencias que pueden surgir entre socios de diferente signo político? Pues con el diálogo. El diálogo y la negociación es como se funciona, y además que funciona. Siempre hay un diálogo al inicio de la legislatura para crear ese acuerdo programático, y luego a lo largo de la legislatura, si se van viendo que hay cuestiones que pueden ser igual a veces del día a día, otras que pueden tener más hondo calado, pero se hablan, se negocian, se dialogan y entonces se va llegando a acuerdos. Y luego, de todas maneras, también en el acuerdo programático, que ya es público, hay desacuerdos tasados. Entonces, bueno, cada uno en sus desacuerdos tasados tiene la libertad de poder trabajar sobre ellos, ¿no? Porque igual algún día se puede convencer al que estaba en desacuerdo para que esté de acuerdo. El Defensor del Pueblo presentaba esta semana en el Parlamento su balance del año pasado, de 2023, y entre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía están las listas de espera, el acceso a la vivienda, el acceso a un empleo público. ¿Cómo ve Geroabay este asunto? ¿Cómo se puede trabajar para tratar de revertir la situación? Le pregunto especialmente por las listas de espera, ya que el consejero Domínguez forma parte de... Yo creo que sí, ya se está trabajando en ello, ¿no? Es cierto que venimos de unas listas de esperas muy altas, pero es cierto también que el consejero Domínguez tiene las cosas claras
y que poco a poco se irá viendo cómo se van revirtiendo. Ya lo hizo en el 2015 en el Gobierno del Cambio, de Sube Barcos, ya lo hizo, y yo espero que poco a poco se vayan viendo. Es cierto también que las circunstancias son diferentes, venimos de una pandemia, que si bien es cierto, como decía nuestra parlamentaria Ana Ansa en la legislatura pasada, la mantita de la pandemia no puede tapar, del COVID no puede tapar todo, pero sí es cierto que una de las entidades que más ha salido desfavorecida de la pandemia ha sido Salud, ¿no? De todos Osasunbidea. Pues yo creo que, bueno, poquito a poco yo creo que el consejero lo va a lograr y irán disminuyendo esas listas de espera. Eso en cuanto al Gobierno, le quiero preguntar, volviendo al Parlamento, volviendo a la Cámara Foral, si cree que la ciudadanía entiende la labor que ustedes realizan desde aquí, desde la sede legislativa. Yo creo que no, yo creo que fruto de esa desinformación, fruto de esos circos que se montan en el Congreso, hay mucha desafección de la ciudadanía de a pie de lo que hacemos aquí en Parlamento, ¿no? De la actividad parlamentaria. No son conscientes, porque a veces pues, no te toca en la vida relacionarte ni con políticos ni con la actividad parlamentaria, entonces no son conscientes de la importancia que tiene de muchas de las cuestiones que tratamos aquí para ellos, ¿no? Para la ciudadanía. Yo creo que si fuera... Porque iba a decir más accesible, no, el Parlamento es accesible, la puerta está abierta, lo hemos visto en esta grabación también, ¿no? que hay gente que está viendo por alrededor nuestro, está abierta la casa. Entrar, ver las exposiciones que hay en el atrio. Se puede pedir visitas, se pueden pedir reuniones. Entonces, si la gente fuera conocedora de que todo eso y que le interesase, ¿no? Más la actividad parlamentaria, yo creo que haría más uso y estaría más pendiente de la actividad parlamentaria. Recientemente un grupo de parlamentarios del que formaba parte hizo una etapa del Camino de Santiago. ¿Sí? Fue uno de los titulares que nos dejó la semana pasada la actualidad navarra, y yo creo que esa es una de las cuestiones que quizá la ciudadanía desconoce más, que ustedes también acuden a diferentes localidades de Navarra, hacen diferentes visitas. Explíquenos un poco cómo suceden estas iniciativas y también lo que se llevan los parlamentarios de ellas. Pues estas iniciativas van surgiendo o bien por propuesta de algún grupo o de todos, o pues entidades que se reúnen con algún grupo o con alguno de los parlamentarios y dan la posibilidad de que podamos ver. También surgen, no solo por ejemplo en la de cultura, es muy bonita porque además las visitas culturales y el conocimiento de nuestro patrimonio, que es mucho y diverso, está bien conocerlo y además ver qué necesidades tienen, porque al final muchas de estas visitas es para conocer las necesidades que tiene pues, la población o el conjunto artístico que se vaya a ver. Hay también otras comisiones que también visitan mucho, como puede ser la de Derechos Sociales o como la que presido yo de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. La última visita que hicimos de desarrollo, una de las últimas, porque estamos visitando, por ejemplo, las fincas experimentales de Intia, y en una de ellas, por ejemplo, visitamos la piscifactoría de Oronoz-Mugaire con lo que es la trucha y el salmón. Entonces yo creo que eso hace acercar a los parlamentarios, que igual a veces no tienes un contacto directo con ese tipo de temática, el ver in situ qué es lo que se está haciendo, ¿no? Conocerlo de cerca y legislar mejor, ¿no? Sí, desde luego. Yo que vengo del mundo jurídico, a mí lo de legislar mejor me parece que es imprescindible, ¿no? Es imprescindible para que luego los operadores jurídicos y las administraciones puedan ejecutar esas leyes de una forma bien y buena. ¿Y con qué visita se queda de las que ha realizado hasta el momento? Pues en esta legislatura, pues la del Camino de Santiago, porque además me toca muy de cerca, se ha hecho... Bueno, no hicimos una etapa del Camino de Santiago, quiero dejarlo claro, me dijeron que habíamos hecho un paseillo de Cirauqui a Lorca, hicimos un paseillo, entonces terminamos la etapa en Estella, en Lizarra, que es donde yo vivo desde hace muchísimos años, entonces pues acercar a esa forma de vivir, porque Estella también vive de cara al Camino de Santiago, pues ha sido muy placentera. Le quiero trasladar ahora la pregunta que le realizaba el parlamentario de UPN, Miguel Pujanda, en el programa Parlamento de la semana anterior. Geroa bai, con el PNV dentro
es el primer gobierno en la democracia que mete a miembros de Bildu en un gobierno como hizo la señora Barcos. ¿Y por qué siguen pactando las políticas sociales, económicas, de laborales y de infraestructuras en Navarra cuando en el País Vasco no sirven? Sencilla, muy explicada, pero yo creo que es sencilla. Bueno, sencilla es, ¿no? Desde UPN se nos está diciendo siempre, se nos achaca a Geroa Bai, porque está dentro PNV del que yo soy parte, que no haya injerencias de Bilbao en Navarra. Luego en sus discursos no hacen más que mirar a las políticas que se hacen en Euskadi también. Yo creo que la realidad es totalmente diferente, la realidad política que hay en Euskadi con la de Navarra, yo creo que no es comparable, y lo que desde luego desde Geroa Bai lo que siempre hacemos y siempre hemos hecho y estamos demostrando es que somos capaces de llegar a acuerdos con diferentes para poder trabajar y gobernar para la ciudadanía de Navarra y que tenga cada vez pues una calidad de vida mucho mejor. Usted le tiene que plantear una pregunta al parlamentario de UPN, Pedro González. Pedro se llama Pedro González Felipe, entonces siendo miembro de UPN, ¿qué tal lleva eso de al final llamarse como Felipe González? Pues se la haremos. Terminamos con unas preguntas rápidas para conocerle un poco más personalmente y al hilo del inicio de esta entrevista y de esa carta de Pedro Sánchez que tanto ha dado que hablar en los últimos días. Quiero preguntarle si recuerda alguna carta que recibiera o que enviara especialmente, de una forma especial. Sí, la recuerdo. ¿De qué tipo era? Una carta personal, muy personal. Y bueno, en la que fueron 7 folios, en la que me di a conocer yo. ¿Echa de menos esa época en la que se enviaban más cartas? No, esta carta que te digo está enviada en agosto del año pasado. O sea que usted sigue de vez en cuando, sí, enviando cartas. ¿Y qué tal lleva lo de las redes sociales? ¿Las utiliza mucho? Sí, me gustan. La que menos me gusta es X. A mí me gustan las cosas de cara y entonces en X hay mucho troll y mucha gente que no da la cara, entonces me gusta mucho Instagram. ¿Qué parlamentario diría que es el rey de las redes sociales? El señor Alzorriz Ramón es muy rápido también en redes sociales. Pues nos quedamos con ese nombre, Ramón Alzorriz, como rey de las redes sociales, de momento en esta legislatura, sí. En el Parlamento de Navarra. Blanca Regúlez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del programa Parlamento. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, es que ricasco. Es uno de los temas recurrentes en esta Cámara. El Canal de Navarra y la segunda fase de las obras han vuelto a enfrentar esta semana en comisión a Gobierno y oposición. En esa comisión en la que comparecía el consejero Chivite para explicar los avances realizados al respecto de esta obra. Si usted quiere jugar al despiste, juegue usted solo. Los navarros sabemos lo que es y la desinformación que hoy usted ha vuelto a plantear. Ni compromiso ni financiación. Cuando María Chivite, la presidenta, dijo que iba a licitar, sabía además ella que estaba mintiendo, porque era campaña electoral y los plazos literalmente no le daban. Creo que todavía queda pendiente una clara, digamos, estudio económico-financiero y no sabemos todavía si las administraciones van a poner lo que les corresponde o no. Desde el primer momento que entré aquí, lo primero que hice es contemplar y poner a trabajar a todo el equipo desde una perspectiva de una sola infraestructura. Lo que estamos trabajando es colaborando con ellos para agilizar, en la medida de lo posible, todas las gestiones. El Parlamento de Navarra ponía el foco en materia educativa. El hemiciclo aprobaba introducir en la ponencia del mejoramiento del fuero la competencia para homologar los títulos académicos. También en el Pleno, la Cámara Foral reconocía la aportación de los autónomos al crecimiento y desarrollo de Navarra. Y en otro orden de asuntos, también reclamaban la inadmisión de Israel en los Juegos Olímpicos de este verano. La moción ha salido adelante con los votos a favor de Contigo Surekin, EH Bildu y Geroa Bai, la abstención de UPN y PSN y el rechazo del Partido Popular y Vox.